Buenas tardes, queridos amigos. Este es un evento especial, diferente de los que venimos haciendo en los foros, entrevistas y conversatorios de analítica, pero lo consideré de especial relevancia porque se cumplieron 100 años el año pasado, a finales del año pasado, del inicio de Venezuela como país petrolero, con el reventón del Barroso. Con él empieza la Venezuela petrolera, que hoy no sabemos hasta cuándo va a durar, no solamente por condiciones internas y por que hemos perdido la preeminencia que tuvimos durante muchos años de ser el país petrolero más importante de América Latina y uno de los más importantes del mundo, sino porque todo lo que está pasando en el mundo indica o señala que es posible que la vida de los hidrocarburos como elemento esencial de la generación de energía, bueno, no solamente está cuestionado, sino que están ocurriendo cosas tan importantes como lo que se acaba de descubrir en California experimentalmente, que es la fisión nuclear. Claro, eso toma su tiempo en desarrollarse, pero es un competidor muy, muy serio porque es un costo infinitesimal más pequeño que el de las energías fósiles y que posiblemente en su día va a ser una gran revolución en la historia de la humanidad. En este foro van a participar, lo va a moderar Tomás Estraca. Esto se está haciendo en cooperación con el Instituto de Historia de la Universidad Católica Andrés Bello, y los ponentes serán Miguel Ángel Campo, Lorena Puerta y Marcus Golding. Le doy la palabra a Tomás Estraca, quien ustedes conocen bien, que ya estuvo con nosotros recientemente en ese interesante evento que es Ser Venezolano. Él es el director del instituto, historiador, y creo que esta puede ser el inicio de una cooperación interesante entre la católica y analítica. Tomás tiene la palabra, tienes el foro y te dejo todo en manos tuyas, que creo que está, como verán, en excelentes manos. Tienes la palabra, Tomás. Muchas gracias, Emilio. Buenas tardes. Muy agradecido por esta oportunidad de iniciar esta joint venture que esperamos llevar adelante con analítica desde aquí el Instituto de Investigación Histórica de la Católica, como una forma de poner al alcance de un público cada vez mayor las cosas que pensamos, que discutimos, que reflexionamos, que investigamos en el mundo académico, pero que no siempre están donde probablemente son más necesarias, que es en manos del ciudadano de a pie, el que toma decisiones, el que hace la vida venezolana. Pues sí, hoy vamos a repasar un hecho que cambió la historia petrolera de Venezuela y en general la historia venezolana, y de una forma profunda, de una forma definitiva, cambió para siempre, que es el reventón del Pozo El Barroso, el Pozo El Barroso 2, que ocurrió el 14 de diciembre de 1922, de tal manera que en el mes pasado, bueno, ya hoy es 1 de febrero, el mes antepasado se cumplieron 100 años de aquello. En medio de las Navidades y todas estas circunstancias no pudimos hacer el foro entonces cuando lo hubiéramos esperado, pero estamos todavía a tiempo y de todos modos siempre estamos a tiempo para recordar lo que este hecho significa. Hoy haremos un poco de historia para contextualizar el tema y las consecuencias de este blowout o reventón, como decimos los venezolanos, el venezolanismo, llamar reventón a esas explosiones cuando el taladro entra, consigue petróleo y estalla, sale a la superficie. Aquel 14 de diciembre, en el campo La Rosa, en Cabimas, en costa oriental del lago, en la hacienda Los Barrosos, no sé, eso nos dirá ahorita Miguel Ángel mejor, si el campo incluía la hacienda o la hacienda tenía varios campos, eso no lo tengo claro. Bueno, ocurrió aquel reventón. ¿Qué es lo que pasa? Que por 10 días consecutivos se dispara a la atmósfera unos 100.000 barriles de petróleo, en una columna de petróleo que llega a verse desde Maracaibo. Quienes vean esto pueden de repente ir a Google y bajar inclusive algunas fotos de la gente que se tomaba las fotos y pensaba que está muy cerca, pero no, es que se veía
desde Maracaibo, desde bastante lejos, la gente iba a ver aquello. Ese reventón puso a Venezuela en el mapa petrolero mundial. No es que antes no estaba, pero lo que demostró, como a decir este Deterding, el de la Shell, cuando dice que una de sus mejores apuestas y la apuesta más exitosa fue comprar las concesiones en Venezuela, parte de las cuales le compra a la New York Bermúdez y a otras empresas, en particular en el Barroso está la Venezuelan Oil Concessions, que tengo entendido que después va a ser subsidiaria de la Shell. Bueno, si bien ya Venezuela estaba en el mapa, a partir de este momento se dan cuenta los petroleros del mundo, las personas que toman decisiones y los actores relevantes del mundo, económicos, políticos y sociales, de la magnitud descomunal de los yacimientos petrolíferos de Venezuela. Ah, esto va a generar después no solamente un reventón, el reventón del petróleo va a ser un reventón en una explosión de inversión que va a cambiar el país en términos sustantivos. Sin embargo, no soy yo el que voy a hablar y esta introducción está muy larga. Vamos a comenzar con nuestros panelistas que son de primera categoría. Yo voy a ir presentándolos uno a uno con base en la medida que vayamos avanzando. La idea es que cada uno en un primer momento hable alrededor de unos 10, 12 minutos y después hay una segunda ronda en que podrán un poquito completar y responderse con base de lo que han oído de sus compañeros, unos 15 minutos, disculpen, y después una segunda ronda que será como de 5 minutos. El primero es Miguel Ángel Campos, que me alegra muchísimo que esté con nosotros, pero creo que si hay un hombre un intelectual que se ha preocupado por este hecho y por la situación y por la realidad petrolera en Venezuela, es Miguel Ángel Campos, que no sé si a lo mejor te creaste en un campamento. Yo no sé, Miguel Ángel es sociólogo, pero sobre todo es conocido como un estupendo, uno de los mejores ensayistas que tenemos en el país. Él es profesor de la Universidad del Zulia, tiene una larguísima lista de obras, muchas de las cuales tienen que ver con el petróleo. Me acuerdo del desagravio del mal, una que leí, y acaba de publicar hace muy poco un trabajo en específico sobre el Barroso, que es el Barroso, una biografía creo que es inconclusa, que por cierto me mandó y que la podemos después difundir por PhD, en PDF, por las redes. Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Tomás, y saludos para los invitados a esta reunión. Bueno, yo he hecho antes otras cosas, generalizaciones sobre la cultura del petróleo, pero en esta oportunidad me ocupé puntualmente de el poco lo que sería el suceso del Barroso, sobre los que hay muy pocos datos y estuvo durante mucho tiempo en el olvido. 50 años no sabíamos dónde estaba el pozo, ¿no? Recién en los 70 hubo un indicio y hacia los 80 se hizo una especie como de plaza en el lugar y hay como un monumento allí, ¿no? Se levantó. Pero a mí me interesa particularmente es toda la peripecia, porque ese fue el trabajo de investigación que hice el año pasado. El origen del Barroso en el contexto de la exploración petrolera y, por supuesto, el impacto que tuvo en el entorno inmediato, no solamente en las rancherías, en el caserío que era Cabimas, porque no era más que eso, un caserío. El impacto que tuvo en Maracaibo fue el verdadero escenario del impacto del Gosher, del Barroso, el reventón, y cómo, digamos, produjo un fenómeno de fractura en la ciudad que es poco conocido. De tal manera que básicamente voy a tratar de ser puntual en relación con el suceso. El Barroso es un pozo antiguo que se empieza a perforar en 1913 y se abandona por improductivo, se retoma en el año 18 y se ahonda hasta los 103 metros y se vuelve a abandonar. De tal manera que el pozo que hace eclosión en 1922 tiene, digamos, casi 10 años de estar allí en ese lugar.
y se abandona a los 103 metros porque parecía un pozo improductivo, pero ya había dado datos interesantes sobre la estratigrafía, la geografía, habían arenas bituminosas, en fin. Y en el año 22 se retoma y hacia julio se ahonda hacia los 400 metros, ¿no? Y empieza a dar indicios distintos. Y finalmente, el 14 de diciembre, se produce la gran fractura del Cretáceo y el Barroso proyecta todo el aparejo y todos los materiales de perforación sobre los 100 metros y el chorro, que es comparado como la pluma de un avestruz por uno de los drillers, de los petroleros, se proyecta hacia los 60 metros. Estuvo fluyendo petróleo durante 9 días y apenas un 30-35% se recuperó en especie de grandes bolsones que se hizo en el terreno. De tal manera que es un suceso único en ese momento no solamente para esa empresa, la Venezuela Oil Concession, que era una filial de Shell. La otra filial, recordemos, es la Caribbean, que perfora el Sumaque en el año 14, también Shell. Y el impacto tomó, digamos, desprevenido no solamente a los petroleros, sino que la demanda de servicios colapsa en Maracaibo, que era donde estaba, digamos, el centro focal de la industria, donde estaban las oficinas, donde estaban los petroleros, y la demanda de bienes y servicios se duplica, los alimentos son insuficientes, el alojamiento colapsa también, y en Maracaibo se produce más que un caos, se produce un pequeño apocalipsis al extremo que digamos, la población regular de la ciudad tiene que movilizarse para ir a buscar alimentos y recursos fuera de la ciudad, porque la ciudad se vacía literalmente desde el punto de vista de lo que tiene para ofrecer comodidades, alimentos, servicios, trabajadores de lo que fuera, y queda reducida un poco a un mare magnum donde todos tratan de sobrevivir. Desde el punto de vista demográfico, para el estado Zulia representó que, bueno, entre 1920 y 1926 la población del estado Zulia pasa de 110.000 habitantes a 230.000 habitantes en el lapso de, digamos, de 6 años. Y en Maracaibo la población pasa de 30.000 habitantes a 65.000 habitantes en el año 26, cuando ya han transcurrido 4 años del Barroso. De tal manera que el impacto demográfico, el impacto social sobre el entorno inmediato era verificable, pero para el país no. El diario Panorama da noticia del suceso no al otro día, ni al segundo, ni al tercer día, sino al cuarto día. El país no sabía lo que estaba pasando. Era una noticia internacional para el mundo, para los trolls de la industria petrolera, pero el país seguía, digamos, en su soñolencia y Cabimas, repito, era un caserío, una pequeña aldea que pasa de ser esa aldea a ser la 9ª ciudad del país en 1958, de acuerdo a la serie demográfica, ¿no? Ahora, el Barroso tiene un observador privilegiado que es Henry Pittier. Henry Pittier logró ver la eclosión desde la costa occidental, desde una cosa que se llama palmarejo. Hay 2 palmarejos, uno en la costa oriental, otro en la costa occidental. Pittier, que está haciendo las exploraciones geográficas
en el campo, bueno, a lo largo de todo el saco del lago en materia de botánica, él ve la columna y lo dice en su libro, y se apresura a venir a Maracaibo. Llega justamente el día 23, cuando hacía pocas horas el chorro había cesado. Está fluyendo desde el 14 hasta el día 23, 9 días, y Pithié consigna un poco el efecto del gusher que ha sellado toda la vegetación, y aquello es simplemente una masa amorfa de petróleo, barro, árboles, pájaros y insectos. Es un texto interesantísimo para lo que sería una ontología de la geografía venezolana. Y claro, Pithié ha estado haciendo tareas de descripción botánica, y eso le permite contrastar, ¿no? lo que ha hecho y lo que ha visto con esa novedad que lo conmueve, pero él no hace, digamos, cantos de elogios sobre el petróleo. Él simplemente se limita a contrastar aquello que está viendo, y, digamos, se refiere a la vegetación y a la vida en general, con un dejo un poco de melancolía, ¿no? El pozo, con mucho, era el más productivo de toda la zona. Y por supuesto, la otra compañía que existía y que no tenía concesiones en tierra firme, no sabía dónde perforar. Y eso determinó, el Barroso determinó la perforación en el lago. Porque la otra compañía, la Ecuatorial, que era una compañía norteamericana, después va a ser la Lago Petroleum Company, que es la primera compañía que exporta petróleo, adquiere lo que se llama un lote en lo que se llama la faja de 1 kilómetro, es en el lago, desde la arena hasta 1 kilómetro adentro en el lago. Nadie había tocado eso porque era una locura tratar de perforar en el lago. Pero ellos intuyen que el gran bolsón de petróleo va desde tierra firme hacia el lago, y perforan a una distancia que es puramente jurídica, 1.8 metros. Es decir, porque eso es agua, no podían perforar en tierra. En tierra estaban las concesiones de la Venezuela Oil Concession y de la Caribbean Petroleum. Entonces perforan a 1.8 metros de distancia de la orilla, y ese es el origen del proceso de búsqueda y de perforación, exploración y producción de petróleo en el lago, ¿no? La referencia es el Barroso, y tiene, por supuesto, su historia, que es muy interesante, la perforación de ese pozo que no tiene nombre, porque después la producción de petróleo en el lago, digamos, capitaliza todo el esfuerzo, ¿no? Y hoy el que se acerca hacia al muro, de contención costanero, lo que ve es de Cabria, ¿no? Por supuesto, el impacto de la actividad petrolera, minera, en el entorno, las pequeñas granjas, los fundos, básicamente todo eso era agricultura de subsistencia. Ahí no había todavía agricultura a escala de producción integrada a ninguna economía. Eso eran actividades agrícolas y pecuarias de subsistencia muy pequeñas. Entonces, eso se vacía porque el flujo de dinero creó una especie de torbellino que ponía en primer término es decir, la producción o la búsqueda de mercancía para mercar, ¿no? Y el maracucho, que es proverbialmente un comerciante,
y Gonzalo lo llama el industrioso maracaibero, pero básicamente es un empresario, digamos, del sector terciario, y hizo, digamos, un gran negocio con aquello, ¿no? Es decir, se agotó todo, pero cuando digamos, la capacidad de producción colapsó, la capacidad instalada, entonces lo que había más dinero que mercancía para mercar. Y ocurre ese éxodo de los maracuchos hacia las afueras de la ciudad, que eran zonas, bueno, prácticamente selváticas, ¿no? Otro horizonte que descubre la actividad a escala del Barroso es la insuficiencia de las estructuras de servicio digamos, en la región, ¿no? Digo la insuficiencia porque, claro, la industria petrolera después tiene que producir sus propias estructuras, ¿no? Como el dique de contención, que son 43 kilómetros que se levantan desde el final de Cabimas hasta Bachaquero, para contener el lago, porque ahí el lago está por encima del nivel de la tierra y hay un fenómeno, digamos, geológico, que es la subsidencia, y que no tiene que ver con que se saca el petróleo y se crean vacíos, no, esa es zona palafítica, ¿no? Esa zona palafítica histórica, y los indígenas construyeron el lago porque era la zona segura, ¿no? Entonces, no es tanto la subsidencia como la formación geológica natural de la zona. Entonces, el muro de contención es la primera gran obra de infraestructura de servicio que se genera a partir del suceso del Barroso II y el descubrimiento de lo que se llama el campo costanero Bolívar. Es una zona que va, digamos, desde Menegrande hasta casi llegando a Cabimas, incluye Cabimas. Es una franja de unos 16 metros, 20 kilómetros de ancho por unos 170 kilómetros. Eso es el campo costanero Bolívar. En su momento era el tercero más grande del mundo, ¿no? Entonces, la infraestructura de servicio es, digamos, una demanda, digamos, urgente, y el campo costanero Bolívar fue lo primero que se hizo, pero luego, por supuesto, estaba el canal de navegación, canal natural de unos 3-4 metros de profundidad, donde el calado de las embarcaciones de transporte era muy superior, y la canalización del lago es otra consecuencia del Barroso. Digo del Barroso, no de la industria petrolera, porque el petróleo que se recupera del Barroso, unos 350,000 barriles, es embarcado y sale a las refinerías de Curazao a través de esa barra que tiene muy pocos metros de profundidad. Y se utilizan dos barcos pequeños porque no hay capacidad para utilizar transporte más pesado. Entonces, la estructura de servicio va apareciendo en función de las necesidades, y ese todavía no es el Estado que construye obras, no. Esa es la actividad de las propias empresas que necesitan generar, digamos, su horizonte de trabajo para adelantar la tarea de sacar el petróleo, ¿no? Así que eso que ha pasado por debajo de la mesa, como decía Tomás en estos días, el centenario del petróleo, que es donde venimos, yo diría que es una fecha, digo como fecha, como hito, tan importante como el 19 de abril, porque el 19 de abril, bueno, crea la república y probablemente los fundamentos de una nacionalidad. El Barroso remodela el Estado, ¿no? Eso no se ve de un día para otro,
pero la remodelación del Estado que llega hasta hoy, el Estado que se llama gomecista, después como se llame, es transformado por, digamos, esa relación con una fuente de ingresos que le reclama a ese Estado actitudes distintas frente a una sociedad que ya es una sociedad agrícola y pecuaria de subsistencia, sino que hay otros elementos en juego. De tal manera que yo creo que el primer impacto, culturalmente hablando, del petróleo que nace con el Barroso, esa remodelación del Estado que es casi invisible en Venezuela. Ese Estado gomecista ya no es el Estado que está entendiéndose con unos banqueros que le prestan dinero y con unos comerciantes y con unos doctores que están atendiendo la formalidad y el protocolo del poder. No, ese Estado ya se va transformando y no lo hace tan lentamente. Se transforma en una institución que debe lidiar con una fuente de ingresos importante que le va a garantizar, digamos, su permanencia inmediata, pero también es otro protocolo político, gerencial, hasta institucional, y claro, esa transformación no se ve de inmediato, no se ve de un día para otro, pero a mi modo de ver, es el primer impacto cultural del petróleo en Venezuela, en una institución que es el Estado. Esa es una primera impresión, Tomás, que tengo del asunto. Después me gustaría seguir con los datos. A veces los datos son fastidiosos, pero aquí hay datos muy interesantes sobre lo que yo lo he titulado, sí, una biografía inconclusa, porque la palabra biografía, digamos, signa un proceso, una vida, una actividad, unos episodios interesantísimos que están fuera de la percepción, ya no del venezolano común, sino de la historiografía venezolana. Muy bien, muy bueno, Miguel Ángel. Ya en la segunda ronda tomaremos los datos, que sí, siempre que uno habla, me he dado cuenta como profesor, cuando uno presenta los números, que son muy crudos y muy fríos, pero cuando uno presenta los números de la Venezuela del año 20, queda incontrovertible el volumen de lo que está pasando. Yo pienso, bueno, le damos la palabra a Lorena Puerta, que va a continuar ahora, pero uno piensa 300.000 barriles. El día de hoy se celebra que se aumente la producción en 90.000, en 70.000. Entonces, hay que ver lo que es ese volumen, lo que significaría el día de hoy la posibilidad, por ejemplo, de tener un Barroso otra vez. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel, extraordinario. Vamos entonces con Lorena. Lorena es historiadora, Lorena, ella es doctora en ciencias sociales, ambos casos por la Universidad Central de Venezuela, donde también da clases también aquí en la Universidad Católica, en nuestro doctorado. Lorena, ella ha investigado mucho desde el ámbito de la geografía histórica, sobre todo, no es lo único, pero sobre todo desde allá, de tal manera que esto que dijo Miguel Ángel de Pittier está justo en la línea de Lorena. Tiene 2 libros asociados al tema petrolero, uno que es bien interesante, que es los paisajes petroleros vistos por los alemanes en el Zulia, y el otro que son los geosímbolos, aquellos hitos culturales en el espacio que el petróleo ha proveído y que han ayudado a articular nuestra identidad y nuestra asidero con nuestro entorno. Creo que esa pluma de avestruz, ¿no? O de garza, esa pluma del Barroso es un geosímbolo. Lorena. Sí, de avestruz, sí. De avestruz. Entonces. Bien, buenas tardes. Antes que nada, realmente muchísimas gracias a Analítica por la invitación y al Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello por unir esfuerzos para celebrar este centenario del reventón del Barroso número 2, como ya lo hemos dicho, en 1922. Y yo estaba reflexionando incluso el hecho de que en 1922, ya lo dijo el profesor Miguel Ángel Campos, pareciera ser que las personas no estaban muy enteradas de lo que acontecía. 100 años después, se quedaron con esta celebración del centenario como muy poco enterados. De allí la relevancia de realizar una actividad como esta en el día de hoy,
para ubicarnos dentro de nuestro contexto histórico de la importancia que fue el petróleo para Venezuela durante todo el siglo XX y de lo que lo sigue siendo, porque la industria petrolera, a pesar de la crisis en la que se encuentra ahorita por temas de producción, etcétera, tema que podemos andar en otros simposios y no en este, sigue presente allí este tema del petróleo para el venezolano. Incluso el venezolano en el exterior se relaciona con mujeres bonitas, todavía está ese imaginario, y petróleo. Entonces, de manera que ¿en dónde inicia esto? Por supuesto, no voy a volver a repetir lo que ya el investigador Miguel Ángel Campos dijo sobre que, bueno, que evidentemente este reventón no es que ocurra de un día para otro, sino que había ya unas personas que sabían la importancia de encontrar esta nueva fuente de energía que le estaba haciendo competencia al carbón. El carbón ya como antes, había que mirar a otra fuente de energía mucho más sustentable, más inclusive económica y que dinamizara todo lo que estaba pasando a finales del siglo XIX, arrastrados por los impulsos de la industrialización, la importancia del vehículo a nivel mundial, todas estas cosas que estaban sucediendo y que hacían y que hicieron que Venezuela se convirtiera en un espacio de exploración geológica. Este espacio de exploración geológica, hay una obra y un testimonio genial de Ralph Arnold, quien desde 1911 a 1913 narra y da informes sobre los posibles sitios, los pozos en donde posiblemente se puede extraer petróleo en Venezuela. Pero no nos engañemos, a principios del siglo XX y sobre todo en esa primera década, el venezolano, toda la industria, la economía venezolana está todavía fundamentalmente sustentada en una economía exportadora de lo que pudiésemos denominar incluso productos agrícolas tipo economía postre, es decir, lo que exportábamos era cacao, café, algunos cueros. No era una economía particularmente bollante, pero sí los precios del café a finales del siglo XIX tuvieron unos picos interesantes y presencia de casas comerciales, entre ellas los alemanes. Estos alemanes que conocían muy bien la dinámica agroexportadora de Maracaibo y que van a poder narrar este cambio del café al petróleo. Y a través de esa fuente podemos visualizar cómo es el cambio en el espacio geográfico que ocurre específicamente en el estado Zulia. ¿Ok? Pero volviendo, rescatando otra vez el tema del Barroso, yo primero les voy a hablar de que creo que existen tres vertientes importantes para identificar este impacto, este primer impacto de lo que significó el reventón del Barroso número 2. Desde el punto de vista de la ingeniería, simplemente recordarles el hecho de que, bueno, cuando uno dice reventón, el gran reventón del Barroso, no es que el Barroso sea especial por el reventón, porque no fue el único pozo que tuvo un reventón posteriormente, pero sí el más significativo por lo que representó en un primer instante para las compañías petroleras transnacionales. Colocar a Venezuela como colocarle un alfiler dentro del mapamundi mundial. Ahí hay petróleo, allí hay que invertir. Quienes tenían dudas simplemente empezaron a invertir mucho más, a traer a sus técnicos, y fue tanto así que incluso Chester Krebs y Charles Hamilton, que eran personas presidentes y vicepresidentes de compañías petroleras transnacionales como la Gulf y como la Bene Grande, en 1923 agarraron un vapor de la línea de Roja y desde Estados Unidos se vinieron a Venezuela. Tenían que ver que realmente eso era así, que Venezuela valía la pena invertir para el desarrollo de la industria petrolera. Y el pozo de Cabimas dio muestras de que evidentemente eso fue así. Venezuela es petrolera, Venezuela es petróleo, Venezuela es posible invertir. Eso por el lado de la reacción inmediata de las compañías transnacionales, que en 1923 a 1925 van a incrementarse el número de compañías que piden que se les den parcelas para la exploración, la explotación y por supuesto la exportación de este producto, de este mineral, de esta materia prima. Del otro lado tenemos un contexto bien interesante porque estamos inmersos en la dictadura de Juan Vicente Gómez. Aquello de la danza de las concesiones, unas concesiones y un petróleo que todavía hasta el año de 1920 apenas
es que vamos a promulgar nuestra primera ley de hidrocarburos. Fíjense ustedes, 1914 el Gran Reventón y hasta 1920, de la mano de Gumersindo Torres, es que vamos a tener nuestra primera ley de hidrocarburos y demás minerales combustibles. El país en general no entendía todavía muy bien de qué iba, pero va tomando una fuerza económica que la hace incluso permanecer mucho más en el tiempo. Quizás tiene ese poder económico que le hace verse mucho más fuerte y que, bueno, va a profundizar en el carácter de Juan Vicente Gómez y lo que puede hacer desde el punto de vista político. De manera que la misma dictadura también va a crear la Compañía Venezolana de Petróleo en 1923. ¿Ok? Luego vamos a ver también el venezolano, o sea, ya caracterizaron cómo era este espacio geográfico que se da la explosión de Cabimas y del Reventón. El venezolano que está dedicado al trabajo de la tierra, para quien todo lo que viene, para quien todo lo que significa y está vinculado al trabajo, es el arado, la cría del ganado, el cuidado del conuco. Va a empezar a ver que ingresa al país unas personas que no hablan su mismo idioma y que además trabajan en un sitio específico, que de la noche a la mañana ocurre este gran reventón que se ve del lado a lado en el estado Zulia, costa a costa, como bien lo dijo Tomás. Que además esto que empiezan a llamar como riqueza, porque entiende que hay alguna gente interesada en este recurso, sale del subsuelo y está saliendo del subsuelo y ya tiene 10 días y las personas que viven alrededor están perdiendo sus casas, tuvieron que salir despavoridos allí porque entre la explosión, esto ocurre de forma descontrolada, la misma Venezuela Concession va a tener auxilio a otras compañías que están a los alrededores, necesitan mano de obra, hombres que traten de detener este gran reventón y que sobre todo los ayuden a contener el recurso que ya está manando de forma descontrolada durante 9 días y que es importante tratar de resguardarlo en unos barriles porque hay que exportar, hay que sacarle el beneficio económico a este gran reventón. De manera tal que para el venezolano común, la primera impacto de este reventón fue esto viene del subsuelo, probablemente es una visión, es una cosa demoníaca, hay que rogarle a San Benito, hay que mandar a hacer misas, esto no puede seguir así, de forma que San Benito se hace una misa de los chimbangueles, demás, y el día siguiente se tapona el pozo. Se tapona el pozo desde el punto de vista científico porque una roca en estos procesos geológicos hacen que se tapone el pozo. Pero para el imaginario San Benito hizo el milagro. San Benito tapó el pozo y San Benito finalmente nos dio la posibilidad de que este chorro incontrolable se detuviese. ¿Ok? Eso también es bien interesante rescatarlo. Ahora, Cabimas, de ser un pueblo pacífico, en una dinámica menos bucólica, menos descontrolada, empieza, como bien ya lo mencionaron, a tener una demanda de alojamiento, de comida, etcétera, que hace que precisamente cambie, sea el primer quizás espacio geográfico que cambiar en su forma de ser y hacer las cosas, ¿ok? Ya precisamente el venezolano va entendiendo qué es lo que está significando este gran reventón del Pozo Barrosos número 2. Me llamó la atención el hecho de que se pierde dentro de la historia cuál fue la ubicación de este pozo, porque 25 años después, Alcibiades Colina, que había sido uno de los empleados que había trabajado y que había estado en ese momento de explosión, hay una imagen en donde él está señalando en dónde está la cabría, que después incluso se va a llamar R4, Pozo R4. Entonces también allí hay unas mutaciones de este importante hito histórico dentro de nuestra historia. Si bien es cierto, trae consecuencias en cuanto a los recursos económicos que vienen a Venezuela, también desde el punto de vista cultural, empezamos a adoptar progresivamente espagueti, el perro caliente, el béisbol, unas formas
insisto, de ser y hacer las cosas muy alineadas con esta nueva economía petrolera, también hay algo que llama poderosamente la atención y que va constituyendo lo que desarrollamos como la geohistoria del petróleo. Estos cambios en el espacio geográfico producto de la explotación petrolera, que inician precisamente con situaciones como estas, explosiones, ya después van a venir, por supuesto, otros hallazgos importantes en el oriente del país, continúan en el Zulia encontrándose el recurso petrolero. Uno que otro va a ser un reventón, pero no tanto ni con tantos días como esta de Cabimas y el Barroso número 2, pero sí van dejando cambios importantes en el espacio geográfico venezolano. Incluso, si pensamos cómo recogieron ese petróleo del Barroso número 2 y el impacto que va a generar para el ambiente, ya ahí vemos que fue catastrófico realmente. Ahí hubo contaminación de las aguas, del suelo, las personas perdieron sus viviendas, en fin, ¿no? Pero todo esto va de la mano también en cambios del espacio geográfico. Se van instaurando torres de petróleo que en principio no eran así de hierros ni bien sólidas como las que vemos o como las que se vieron en el lago de Maracaibo, sino que más bien eran torres de petróleo hechas principalmente de madera. Luego se va cambiando estas técnicas y se va configurando dentro del espacio venezolano, en las zonas aledañas a los campos petroleros, unas especies de zona para la explotación del recurso. Pero este impulso no se va a quedar en la región, no solamente se va a quedar en el Zulia, sino que va también promoviendo que espacios geográficos vaya movilizándose, se vaya generando una migración campo-ciudad y se vayan estableciendo estos íconos dentro del espacio geográfico. La torre del petróleo, el campamento petrolero y también para el venezolano la división, esa cerca de alambre que va a dividir el campamento petrolero de lo que espera. La dinámica petrolera y el campamento petrolero y sus divisiones que ocurren allí entre los empleados venezolanos y los empleados extranjeros y todo también lo que está sucediendo fuera de este contexto. De manera que tenemos entonces dentro del espacio geográfico la incorporación de la torre de petróleo, el campamento petrolero, este campamento petrolero para que quienes trabajan día a día en la exploración y la explotación de recursos tengan sitios donde vivir, pero necesitaban agua, pero necesitaban carreteras, pero necesitaban también mejores conexiones para poder sacar el recurso petrolero. Entonces se va generando una dinámica de transformación del espacio geográfico que progresivamente se va irradiando al resto del país y que va constituyendo esto que hemos esbozado como los geosímbolos del petróleo en Venezuela. Estos íconos del espacio geográfico venezolano que nos van a hacer referencia en inicio a la industria petrolera, pero que después también nos van a recordar lo posible en Venezuela construir con el recurso petrolero, cómo los venezolanos nos construimos con el recurso petrolero, cómo una clase media ascendió y tuvo posibilidad de adquirir mejores viviendas, mejores formas de vivir, educación. ¿Okay? De manera que en conjunto con el espacio geográfico vamos a ver que se van construyendo las carreteras negras, se van construyendo ductos, vamos también negociando con las compañías petroleras cómo nos quedan mejores beneficios de esta industria, porque cada vez que la vamos conociendo más, en 1920 tenemos nuestra primera ley, pero luego se van generando también otras leyes de hidrocarburos, la más importante, la de 1943, porque consolida, unifica las fechas de vencimiento de las concesiones, sumada a la ley de impuestos sobre la renta que hace que Venezuela se quede con mayores recursos. La ley de impuestos sobre la renta del 42, de 1942, hace que Venezuela se quede con una mayor cantidad de recursos de esta industria petrolera. De forma tal que lo que se va viendo en la economía, en la sociedad, sigue teniendo proyección en el espacio geográfico venezolano. Luego, se va constituyendo
las ciudades petroleras. Por supuesto, Maracaibo es el epicentro de los cambios que están ocurriendo allí. Las compañías van construyendo sus sedes, están buscando también tener siempre mejores espacios y mejores condiciones de vida para sus empleados, ¿ok? Necesitan también estos empleados tener espacios de esparcimiento, van creando incluso una cultura del petróleo que se ve dentro de la compañía petrolera, pero que también se va irradiando fuera de ella. Pienso, por ejemplo, en las revistas, el Círculo Anaranjado, que eran órganos de difusión de las noticias de lo que ocurría dentro de la compañía petrolera. De manera, pues, que se le iban dando al venezolano, incluso en estas revistas a veces era como una especie de crucigrama, en donde al final salían palabras en inglés. Y se tenía un dibujo, se señalaban las figuras, por ejemplo, del cuerpo humano y se le colocaban allí las figuras en inglés. Las escuelas y esta dinámica en donde va confluyendo las fechas insignes de celebración del americano, porque principalmente después sabemos que los ingleses invirtieron aquí, pero después de manera definitiva quedaron las compañías americanas consolidadas para el desarrollo de nuestra industria petrolera. Entonces, dentro del campo había una dinámica de vida bien interesante porque necesitaban escuelas, o sea, el soltero tenía unos sitios para vivir, convivía con otros solteros más, los que trabajaban en el campo petrolero. Pero los que estaban casados tenían familia. La esposa demandaba un espacio en donde comprar, en donde adquirir los víveres. Entonces empieza la figura también del comisariato. Estos comisariatos que nos van a traer la leche milk, nos van a traer la figura de los alimentos congelados, los enlatados. Todo esto va de la mano de la industria petrolera, de algo que puede parecer, que puede tener una lectura en principio muy de ingeniería petrolera, de esta gran explosión de un Barroso en Cabimas, pero que después va a significar para Venezuela muchas otras cosas más, que es lo que les estoy comentando. O sea, este reventón de Cabimas en 1922, por eso es que es tan importante recordarlo y celebrarlo, es un hito básicamente fundacional, importante, es un antes y un después de lo que va ocurriendo en Venezuela. De forma que la configuración de lo que va pasando en el campamento petrolero, la ciudad petrolera, y cómo esto se sigue irradiando y expandiendo las principales ciudades. En Venezuela, y particularmente en las principales ciudades del país, por supuesto que se van viendo estos beneficios. Y en Caracas, en distintos momentos históricos y en distintas dictaduras también. Sí, Tomás, disculpa. No, que ya estamos sobre los tiempos, ¿no? Entonces, Perfecto. estos cambios culturales, los países, Los cambios culturales, agarramos. exacto, con los paisajes culturales, es interesante porque estamos con el hito que cambia el paisaje cultural como expresión de la sociedad que cambia, la leche clean, que es Mirka al revés, arranca allá en el Zulia, en la costa oriental, llega a Maracaibo y va a llegar a Caracas. Entonces lo que te propongo, que esa llegada a Caracas, la dejemos para en la segunda ronda, que vamos a tener unos 5 o 6 minutos para cerrar y pasar ahorita donde Marcus para que también pueda tener sus 15. Son 15. Muchas gracias, pero es así. Chévere, pues. Hablamos, ya retomamos. Ya contigo, volvemos. ya volvemos. Vamos con Master y volvemos vamos con Marcos Golding, un joven investigador venezolano que está estudiando actualmente en la Universidad de Austin, donde está sacando su PhD, está en el programa de PhD de su doctorado de Historia, tiene un máster en estudios latinoamericanos en Georgetown, y es egresado de la Universidad Metropolitana con título de Estudios Liberales. Su tema de investigación se enfoca en las políticas de responsabilidad social e inversión socioeconómicas implementadas por las petroleras norteamericanas y británicas, mucho de lo cual ya Lorena lo había venido hablando. Bueno, hay algunas infraestructuras que tienen un carácter económico, pero una finalidad económica, pero un impacto social, como el muro de contención, el famoso muro de Lagunillas, del que ya nos habló Miguel Ángel, pero también de los comisariatos, que junto al comisariato viene el hospital, viene el mosquito control y este tipo de cosas, de las cuales nos va a hablar Marcos. Marcos.
Muchas gracias, Tomás, y muchas gracias a la gente de Analítica y al Centro de Investigación Histórica de la Católica por la oportunidad de estar aquí compartiendo hoy con mis colegas y reflexionar sobre el legado del Barroso II. Como bien decía Tomás, y como han apuntado ya algunos de mis colegas, yo más que hablar del hecho en sí, quiero hablar sobre el legado del Barroso II desde la perspectiva de qué fue lo que hicieron estas compañías petroleras que empiezan a venir al país en favor del país y de los venezolanos, porque hay que recordar que cuando cuando se da el reventón, el Barroso II, estas compañías van a tener una cierta mentalidad hasta más o menos la muerte de Juan Vicente Gómez, y después van a cambiar esa mentalidad de ahí hasta el momento de la nacionalización. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, cuando estas empresas británicas, americanas vienen al país, vienen interesadas en eso, en explorar, en extraer el petróleo y en exportarlo, pero no exhiben gran preocupación o interés por los problemas locales. Como mencionaban mis compañeros, habían casos de contaminación, de aguas, de poblados, y estos no eran grandes problemas. También para estos ejecutivos extranjeros. Lo mismo con la situación de los trabajadores petroleros al comienzo de la industria. Pero esta mentalidad va cambiando. Y lo que yo quiero hablar un poco en esta intervención es cómo estas compañías fueron de ser unas empresas desinteresadas por los problemas locales a ser a los máximos promotores de la responsabilidad social empresarial en el país, y cómo se vio eso reflejado desde el inicio de la explotación petrolera en Venezuela hasta incluso comienzos de este siglo, ¿no? Esto se puede ver de dos maneras. Esta filosofía de responsabilidad social empresarial de estas empresas, sus políticas internas hacia sus trabajadores y las comunidades, sus inversiones o contribuciones a lo externo, fuera de los campos petroleros, ¿verdad? Y antes de hablar brevemente cada uno de estos dos en esta intervención, es importante recalcar que, como les decía, estas empresas no vinieron con esa mentalidad de priorizar al local, invertir en el bienestar social local, sino que hubo factores que llevaron a que ellos reconsideraran su agenda de negocios en Venezuela y reconfiguraran esa agenda para pasar a priorizar al venezolano y a su bienestar. Y algunos de estos factores fueron, evidentemente, la muerte de Gómez y la primera gran huelga petrolera del año 36, que es una primera expresión de rechazo, hasta cierto punto, a las prácticas de estas petroleras y a las condiciones en las que laboraban los obreros venezolanos de esa época. En segundo lugar, las nacionalizaciones petroleras que se dan tanto en Bolivia, pero más importantemente en México, que precisamente en México los sindicatos motorizaron esa batalla, por así decirla, que llevó a que el gobierno de Lázaro Cárdenas nacionalizara la industria petrolera mexicana. Y después el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que es un factor importante porque Venezuela se convierte en una de las principales proveedoras de combustible al esfuerzo aliado. Y estos factores hacen que estos ejecutivos, y aquí generalmente me refiero a la Jersey Standard y a sus filiales, principalmente a la Kearl Petroleum Corporation, pero las otras como Shell, Gulf, tenían una posición similar. Esto hace que ellas reconsideren su relación hacia el país y empiecen una serie de inversiones y contribuciones en pro del bienestar del venezolano, ¿no? En el ámbito interno, ya se mencionaron algunos de ellos, pero por ejemplo, la provisión de distintos servicios públicos, no solamente agua, electricidad y todos los servicios básicos necesarios, sino también escuelas, hospitales, viviendas para los trabajadores venezolanos que se empiezan a ofrecer en estos campos petroleros. También empieza un proceso gradual de desegregación de estos campos petroleros para que tanto locales como expatriados puedan convivir en una misma zona. Y en este sentido, yo quisiera mencionar quizás un caso no tan conocido que ilustra el valor o el interés que tenían estas compañías en promover el interés local, y fue la creación en 1946
por parte de la CREOL, de una escuela de orientación, en la cual cualquier expatriado, americano, quien fuera, que quisiera trabajar en Venezuela, en estas petroleras, tenía que someterse a una inducción intensa de aproximadamente 2 meses en el idioma español. Era una escuela donde profesores venezolanos le enseñaban a los americanos el español por espacio de 2 meses, y esa escuela se crea en Maracaibo. Y eso hace que no solamente en espacios formales tengan que hablar el español y aprenderlo, sino que una vez, cuando salen a la ciudad, tienen que convivir informalmente con el idioma. Y esto conllevó a que aprendieran el idioma de manera bastante rápida. Pero no solamente aprendían el español, sino que tenían en el plan de estudio clases sobre la historia política de Venezuela, sobre la sociedad y la política en Venezuela, sobre historia de Venezuela y sobre, las políticas de la empresa en la que iban a trabajar, ¿no? Entonces, la empresa veía el manejo del español como clave, no solamente para el éxito de estos extranjeros que trabajaban en Venezuela, para que llevaran a cabo sus labores de manera satisfactoria, sino primero para que pudiesen transmitir también su conocimiento a aquellos venezolanos que eventualmente los van a reemplazar, y en segundo lugar, para poder derribar esas barreras que separaban a ambos grupos y así poder generar un ambiente integrado donde hubiese un ambiente de cordialidad, de amistad entre ambos grupos. Y yo creo que el que mejor simbolizó, digamos, este espíritu de interés por lo local y de integración fue uno de los presidentes de esta subsidiaria, Arthur T. Proudfoot, que fue presidente de la Clear Petroleum Corporation en 2 ocasiones. Y él tuvo una experiencia muy importante. Él tuvo posiciones importantes en las filiales de Jersey Standard en México y en Argentina, y ahí pudo ver en primera plana cómo no se debían tratar a los locales, o sea, qué cosas no debían hacerse para, si se quiere para evitar despertar la ira de los locales o el resentimiento de los locales. En México en especial pudo ver eso, y precisamente en México fue donde esta actitud arrogante, siquiera de algunas de estas petroleras hacia las exigencias locales, llevó a su nacionalización. Entonces él aprendió de estas experiencias y cuando viene a Venezuela decide implementar una política de responsabilidad social empresarial que favorezca a los locales en todos ámbitos. Él mismo hablaba el idioma, trabó amistad con importantes figuras de la política venezolana y del mundo de los negocios, y su propia hija se casó con un venezolano y pasaron a residenciarse en Caracas. Otra de las políticas importantes que ellos impulsaron fue la política de venezolanización progresiva de la industria, que le abrió las oportunidades a todos los venezolanos, no solamente para trabajar en la industria, sino para ascender en la misma. Y esta política de venezolanización va a empezar lentamente a finales de los años 30 y se va a acelerar a partir de los 40, y los primeros frutos de esa política se van a ver en los años 50 con, por ejemplo, el caso de Guillermo Zuluaga, que va a ser el primer venezolano en estar en la junta directiva de estas petroleras, en el caso de la Clear Petroleum Corporation. Tenemos la trayectoria también de Ciro Vázquez, que también pasa a ser miembro de la junta directiva de la CREO, luego pasa a ser miembro de la junta directiva de la casa matriz de Jersey Standard, y eventualmente en los años 70 asciende a vicepresidente de la Jersey Standard, el único latinoamericano en esa posición. Los casos de Alcalá Sucre y Alberto Quiroz Corradi, que eventualmente van a ser presidentes de las filiales de Shell y de Gulf. El caso de Gustavo Coronel, que es un exitoso gerente de la Shell, que va a ser uno de los primeros ejecutivos de PDVSA, y que va a jugar un papel clave en la creación de la agrupación de orientación petrolera, que va a jugar esta organización de la sociedad civil, va a jugar un papel clave en la manera en que se dio la nacionalización en 1976, ¿no? Entonces, estas son 2 políticas internas muy importantes que demuestran este cambio de mentalidad en esta compañía y su disposición a favorecer y a promover el talento local. Quizás una última, antes de pasar a los elementos externos, es también bien sabido la política de negociación de contratos colectivos, que jugaron un papel clave para garantizar cierto grado de estabilidad política en los campos petroleros, tan así que, bueno, las únicas 2 grandes
huelgas que pudiesen haber puesto en peligro las inversiones de esta compañía, que fue la del 36 y la del 50, fueron esas dos, y más nunca volvieron a haber huelgas de ese tamaño. No quiere decir que no hubo huelgas, que no hubo protestas, sí las hubo, pero eran más de carácter más socioeconómico y que se resolvían en breve, ¿no? Y en estas negociaciones, estas compañías priorizaban lo siguiente: aumentos salariales sostenidos en cada ronda de negociación, y también concesión de la mayor cantidad de beneficios socioeconómicos para los trabajadores. También forjar alianzas con líderes sindicales moderados, como fueron en el caso de Augusto Malavé Villalba, Luis Tobar de Acción Democrática, para así también marginalizar a las tendencias más radicales dentro del movimiento obrero petrolero, y también una política de colaborar con el gobierno nacional, independientemente de cuál fuera ese gobierno, para satisfacer sus intereses más inmediatos. Por ejemplo, el subsidio histórico a la gasolina en Venezuela tuvo su origen en el año 45, cuando el gobierno de entonces le pidió la colaboración tanto a Shell como a Creol de si podían empezar a subsidiar parte del gasto del combustible. Y ambas compañías, debido a sus grandes ganancias, se veían en papeles internos. Estas compañías reflejan el temor de si se negaban, pues lo que llegaría a pensar a la gente, porque eran, digamos, compañías que tenían grandes ganancias y cuyo subsidio no era un gran sacrificio. Entonces accedieron en ese entonces a ello, y de ahí empieza esta tradición de subsidio energético que ha caracterizado al país, ¿no? Y bueno, lo último a destacar es que estos contratos colectivos, que la industria petrolera fue pionera, eventualmente se van a expandir a otros campos de la economía venezolana, y se va a convertir en la principal herramienta para dirimir conflictos entre empleados y empleadores, ¿no? Y en el ámbito externo, para ir redondeando la intervención acá, estas petroleras también se preocuparon mucho por ayudar a intentar diversificar la economía del país. En primer lugar, ellas consumían productos nacionales siempre y cuando tuvieran la misma calidad y precios similares a los que podían construir en el extranjero, lo que evidentemente estimulaba la agricultura y otras industrias del país, pero al mismo tiempo buscaban una solución más directa también a este problema de la falta de diversificación económica. Y eso se tradujo, por ejemplo, en proyectos como la Venezuelan Basic Economic Corporation, que fue este conglomerado de industrias, de este conglomerado agroindustrial, mejor dicho, destinado a diversificar la economía venezolana y a tecnificarla, como fue el caso de inversiones en ganadería y agricultura, en pesca. Bueno, el concepto de automercado moderno es importado por estas compañías con los supermercados CADA, o la creación de la industria de lácteos INLACA. Bueno, CADA e INLACA fueron las que mayor vigencia tuvieron de este experimento, pero también estaba el caso como el servicio al agricultor Shell, donde la compañía apoyaba a agricultores locales, ofreciéndoles semillas, dándole apoyo técnico, etcétera, o organizaciones sin fines de lucro como la Asociación Internacional Americana, que se enfocó en mejorar el consumo nutricional de la población. Estas compañías también jugaron un papel importante en el levantamiento de capitales para financiar proyectos urbanos y comerciales. Quizás un caso poco conocido es el de la Creole Investment Corporation, que fue una filial de la Creole Petroleum Corporation creada en los años 60, y cuyo objetivo, de nuevo, era esta filosofía de ayudar al país a diversificar su economía, y era una compañía que proveía capital y semillas para que empresarios locales invirtieran en proyectos agropecuarios, industriales. Y en estas inversiones, la Creole tenía un control minoritario, porque su objetivo no era controlar otras empresas o generar otras empresas, sino que estimular o ayudar con capitales a diversificar las actividades económicas. También hay que destacar el rol de las fundaciones. Estas compañías, tanto de la Shell,
como la Fundación Creol, que tuvieron una política de inversión en educación, en promoción de becas a todos los niveles, pero también de modernización de las universidades, tanto públicas como privadas. Por ejemplo, la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello, en su creación se benefició de donaciones que hizo la Creol para ese fin. Y bueno, para ir concluyendo mi participación, hay un caso también muy emblemático de este compromiso con la responsabilidad social y empresarial de estas empresas, que fue la creación del dividendo voluntario para la comunidad, que fue una iniciativa liderada por la Creol, pero ejecutada de la mano del empresariado venezolano, con empresarios que tenían esa misma sensibilidad social, como lo manifestaba la Creol, como el caso de Eugenio Mendoza, que es el caso más emblemático, y crean esta organización sin fines de lucro, pionera en todo el mundo, porque no existía una como esta hasta ese entonces, que lo que hacía era captar un porcentaje de las ganancias de estas compañías afiliadas, tanto el capital extranjero como local, y redireccionarlo hacia inversiones, hacia programas educativos y comunitarios en todo el país. Y esta iniciativa se da en una coyuntura donde la Creol y sus aliados en el empresario venezolano percibían una amenaza por parte, en los años 60, por parte de, bueno, lo que empieza a ser el movimiento guerrillero y la posibilidad de que el comunismo pudiese llegar al país. Y ante esa visión, ante esa amenaza, deciden reunirse e implementar este proyecto de organización sin fines de lucro abocada a diseminar la filosofía de la responsabilidad social y empresarial y ejecutarla en proyectos concretos. Y este modelo fue un gran éxito, pasó a ser replicada en todo el mundo, fue un modelo que se exportó de Venezuela al resto del mundo, en Latinoamérica, en Europa, en África. Con el pasar de las décadas se empiezan a crear organizaciones similares. Al final, tanto la Creol como el empresario de Venezuela respondieron a esta situación también como una manera de relegitimar el rol del sector privado en los problemas sociales de un país, en los problemas sociales de un país, ¿no? Y cómo la filosofía que ellos aducían del libre mercado podían ayudar a solucionar muchos de estos problemas. Entonces, bueno, con eso yo quiero englobar esta participación y decir que finalmente que esta experiencia o el alcance, impacto de esta filosofía de responsabilidad social empresarial, al menos desde mi punto de vista, es bastante inédita, porque globalmente hay otras industrias petroleras que tuvieron elementos de esto, tanto en Arabia Saudita, en Irán, la misma México, pero nunca al nivel del alcance e impacto con las cuales estas empresas petroleras en Venezuela invirtieron en pro del beneficio del país y de sus ciudadanos. Entonces, bueno, con eso le cedo la palabra a Tomás. Muy bien, Marcos. Nada, el moldeamiento de un país, el nacimiento de un nuevo tipo de empresariado y ya en la vida económica y la vida social, un impacto, un aspecto más de esa transformación que tiene su impulso el petróleo. Interesantísimo. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a hacer ahora como una segunda vuelta más, un poco más rápida, en la cual cada uno, en el mismo orden en el que fueron hablando, cada uno en 5 minutos, comentando un poco lo que oyeron, recogiendo, como Lorena, por ejemplo, que tenía cosas que decir, Miguel Ángel, que también nos decía, nos anunció que tenía algunas cosas que compartir. Pueden ir cerrando un poco sus ideas, comentar y alguna otra cosa que se les haya ocurrido. Nada, Miguel Ángel, arrancamos contigo en esta segunda ronda de retorno y de finalización, de conclusión. Muy bien, Tomás. Voy a tratar de ser un poco sintético. Mira, hay 3 piezas de la narrativa venezolana que triangulan o sintetizan, creo yo, muy bien, 3 imaginarios frente al petróleo. Esas piezas son Mancha de Aceite, El señor Rasbel y Arco Secreto. Arco Secreto es un cuento, Mancha de Aceite es una novela de César Uribe Piedrahíta, y El señor Rasbel es la famosa novela de Miguel Toro Ramírez. 3 imaginarios que corresponden, por un lado, al petróleo dolido
la irrupción perversa que destruye un horizonte bucólico, mancha de aceite. Por el otro lado, el señor Rasbel es una novela en un tiempo muy temprano que recela de toda esa visión bucólica y ya no habla de las culpas extranjeras y las bondades nacionales, sino que él pone en conjunción todos los elementos, pero supera esa visión maniquea del bien y el mal. Y por supuesto, Arco Secreto, que es una obra maestra de internación, de interpretación de lo petrolero en una dimensión casi ontológica, porque petróleo nunca se nombra en ese cuento y sabemos que hay una opresión que lo inficiona todo a lo largo de las breves páginas del cuento y que eso es el petróleo, sin designarlo, sin estigmatizarlo, casi sin nombrarlo, ¿no? De tal manera que yo creo que son útiles esas tres imágenes que corresponden a imaginarios que se han elaborado y entiendo que están en elaboración. Pero en relación con la existencia del pozo, yo quisiera hacer quisiera perfilar desde una idea muy fecunda de Uslar, que es la idea del laberinto, del minotauro en el laberinto. Uslar, que dijo cosas tan convencionales, de pronto habla del minotauro en el laberinto. Entonces, él ve en el minotauro el petróleo en un laberinto, pero ya no para sacrificar y degollar al minotauro, sino para entenderse con el minotauro. Es un ensayo de Uslar que se ha leído poco, se ha leído mal, de tal manera que yo quiero ver el Barroso como una entidad viva, un pequeño monstruo florido, donde vamos a ver el tono de lo que va a pasar con el petróleo después, el tono de la abundancia, el tono de los excesos, de la producción que se pierde, del derroche y por supuesto y del sacrificio y de no saber qué hacer con aquella riqueza, pero también la ausencia de proyecto para esa riqueza. De tal manera que esa idea del pozo como algo vivo, repito, un pequeño monstruo florido, donde hay elementos simbólicos de purificación, incluso porque es una abundancia que riega la tierra, la ciega y seguramente la contamina, pero también la asigna. Entonces, a esa asignación hay que darle un nombre, hay que integrar eso, no rechazar ni estigmatizar, que es lo que se produjo después con la tesis del petróleo perverso, que ya todos conocemos y está no solamente en la literatura, sino que está en la ensayística. De tal manera que yo quisiera simplemente retener esa imagen del petróleo, porque dije que quería, digamos, valorizar la biografía, el suceso, el episodio vivo del pozo olvidado, malamente olvidado, integrarlo a una fisiología afectuosa, ¿no? Donde veamos ese pozo como un elemento cercano, emocional, que nos toca y que nos sirva para interpretar el proceso del petróleo más allá de la economía y de los elementos públicos que son muy válidos, pero que tienen muy poco de ontología, tienen excesivo hay muchos negocios públicos, hay mucha economía, hay mucha queja, hay mucho horizonte inmediatista, pero digamos, esa cosa que tiene que ver con el retiro a la sombra para observar, para sentir y para consentir, hay poco en la aproximación al petróleo. De tal manera que el Barroso me parece que da el tono de muchas cosas que después van a ocurrir, desde la abundancia hasta el retrato sombrío que hace Pitié de la floresta oprimida. Es decir, integrar el petróleo a un catálogo de símbolos que sean útiles en cualquier momento para entendernos con una tradición que es una tradición viva y que está más allá de la economía. Así que eso es solamente una intención, no sé cómo hacerlo. Hay que escribir, hay que elaborar la figura, hay que construir un imaginario, bueno, y mostrárselo al país desde ese ensayo de Uslar, el cuento extraordinario de Gustavo Díaz Solís, y por supuesto todos los recelos bien intencionados, digo yo, que hay en el señor Rasbel, la novela de Miguel Toro Ramírez, que es una fecha muy remota, 1934, imagínate.
Muy bien. Tomás, quisiera hacer un comentario, justamente lo que acaba de decir Miguel Ángel, que estoy totalmente de acuerdo, pero podríamos agregar a eso, antes que cierre este magnífico evento, que hubo dos pensadores muy importantes, Alberto Adriani y Arturo Uslar, que los dos, en dos tiempos distintos, hablaron de una idea fundamental, que había que sembrar el petróleo, ¿no? Sí, hay que dedicarle bueno, se sembró mucha, habría que dedicarle otro foro a esto. ¿Cómo Ese es un sembró? tema interesante, por cómo se sembró o cómo dejó de sembrarse en algunas áreas. Pero es muy famoso el ensayo de Arturo Uslar, que hay que sembrar el petróleo, pero antes que Arturo, lo había dicho también Alberto Adriani. Exacto. Sí. Bueno, nada, vamos entonces a seguir ahora con Lorena, porque por el orden para que Lorena remate lo que nos había anunciado y agregue lo que quiera, lo que quiera incorporar de nuevo, Lorena. Antes de terminar con lo que había anunciado, yo sí creo también importantísimo, ya que mencionamos a estos pensadores venezolanos, es la importancia de este tipo de foros para que el venezolano común y también personas interesadas en el tema del petróleo en Venezuela, recordemos la importancia de reconocer que Venezuela es petróleo y el petróleo también es el siglo XX y que tuvimos que generar pensamiento de algo que no sabíamos mucho al principio, pero que después se va a convertir en el origen de nuestros sueños o calamidades. Entonces, creo que es fundamental, como lo dijo Miguel Ángel Campos, rescatarlo desde el punto de vista de la literatura, de la sociología, desde el ámbito de las ciencias sociales en sí, y también recordar, tal cual, primero Alberto Adriani y Uslar Pietri, pero también que tuvimos un presidente que le dedicó una obra, Venezuela, Política y Petróleo, Rómulo Betancourt, es el único presidente que tiene un libro publicado en donde reflexiona sobre la industria petrolera venezolana. Entonces, creo que también los intelectuales en Venezuela han contribuido. Y yo rescataría igual la obra de Roberto Briceño León sobre los efectos perversos del petróleo. Y antes de Roberto Briceño, por supuesto, El excremento del diablo, de uno de los que junto con Rómulo Armando esta cultura del petróleo en Venezuela y que de la mano de él nos internacionalizamos con la OPEP, que fue Juan Pablo Pérez Alfonso. Por supuesto que esto es tema de otro foro, pero parte pues del inicio de la importancia de este reventón del Barroso número 2 y cómo los venezolanos fuimos pensando y entendiendo el significado del petróleo para nuestra sociedad. Desde el punto de vista, rescatando la anterior intervención, el espacio geográfico va a cambiar no solo en los sitios en donde específicamente se está explotando el petróleo, en los campos y campamentos petroleros, sino que esto irradia a las principales ciudades del país. Caracas empieza a tener estaciones de servicio, se forma el distrito petrolero ya de la década de los 50 en adelante. Este distrito petrolero, por ejemplo, lo tenemos en San Bernardino, en donde se establecen las sedes de las compañías petroleras, pero también lo tenemos en las Mercedes. Este conjunto de el CBA en las Mercedes, la estación de servicio, el Hotel Tamanaco, lo que nos está hablando es de un país que está cambiando muy rápido, muy vertiginosamente, que va dejando cosas por allí inconclusas, que tiene en las manos un proyecto que se pudo haber hecho las cosas de otra manera, quizás con este impulso de la economía petrolera, y que en la región también posiciona a Venezuela como un país que no es desarrollado, pero que tampoco, que tiene una simetría con respecto a los vecinos, y los vecinos desean venir también a Venezuela como efectivamente lo hacen y se masifican aquí a partir de la década de los 70 en adelante, no solo en los vecinos de América Latina, sino también recordemos toda esta migración europea que viene porque escucha que en Venezuela hay ríos de petróleo y riqueza por todas las calles. Entonces, creo que eso es fundamental y muy rico rescatarlo. Y teniendo presente que todos estos cambios que van ocurriendo desde el ámbito económico, desde el ámbito social, siguen teniendo una representación en el espacio geográfico, dentro de la construcción de una geohistoria del petróleo en Venezuela que todavía
sigue por construirse. Hemos hecho algunos avances, pero la geografía histórica del petróleo en Venezuela se sigue construyendo y develando cosas como la posibilidad que tuvo una clase media en formación en Venezuela de adquirir unas becas Fundayacuchos, ¿okay? De profesionalizarse, producto de un petróleo que cambió de 4 tantos a casi $10 el barril. Quizás el dato no es exacto, pero más o menos esa es la idea que tenemos de está barato, dame dos, de la posibilidad que tuvo el venezolano boyante. Pienso incluso en este documental de Miami Nuestro, que se los recomiendo, lo puedan visualizar para terminar de definir esta etapa. Y lo que significó para la clase media profesionalizarse, trabajar dentro de la industria, el acceso a las mujeres también al trabajo dentro de las compañías petroleras. Tenían cargos que no era de ingeniera ni de químico, pero estaban allí también presentes formándose para luego, sí, posteriormente, ocupar cargos gerenciales. Y cuando le toca a Venezuela tener ya su industria nacionalizada, ya Petróleos de Venezuela tenía una larga escuela de lo que habían hecho aquí las compañías transnacionales. De ellas aprendimos y posteriormente vamos nosotros desarrollando nuestras ideas y nuestra industria. Con esto cierro, Tomás. Quedan muchas otras cosas más por decir, pero hoy con esto cierro. Todo un programa de investigación, todo un conjunto de líneas. Buenísimo, muy bueno, Lorena. Nada, Marcus, entonces... Sí, para concluir, yo quiero, bueno, seguir un poco lo que comentaba Lorena sobre el tema de la profesionalización y también lo que mencionaba un poco Miguel Ángel sobre el imaginario que hay sobre el petróleo en Venezuela. Y hablamos de algunos ejemplos, ¿no? Desde el punto de vista de la literatura o de figuras políticas como Juan Pablo Pérez Alfonso, quienes hasta cierto punto tenían una visión negativa respecto al petróleo, ya fuera porque se percibe como una agresión del extranjero o como la perversión de nuestras tradiciones y su reemplazo por nuevas y foráneas, o en el caso de Juan Pablo Pérez Alfonso, la frustración de no saber gerenciar correctamente esa riqueza que el venezolano mismo como sociedad no la hayamos sabido gerenciar. Yo quisiera agregar quizás a ese imaginario la obra de Gustavo Coronel, El petróleo viene de la luna. Él no es escritor, pero es una de las, por lo menos en experiencia, una de las pocas novelas que se enfoca en el punto de vista de un venezolano que se formó en la industria petrolera, porque usualmente la vista sobre el petróleo viene de figuras que están fuera de la industria petrolera, políticos o gente de la literatura. En el caso de Gustavo Coronel, narra la vida de cómo, bueno, es básicamente su alter ego, por así decirlo, narra su vida en la industria petrolera y todas las oportunidades que eso le brindó a él y a todos los venezolanos de ascender profesionalmente y de prosperar. Y creo que esto es una visión más positiva de lo que significó el petróleo para un conjunto de individuos, ¿no? Y para cerrar, yo te quería preguntarle a Miguel Ángel, que él habla con mucho acierto sobre, bueno, el olvido de esta fecha del Barroso, y quería preguntarle si también cree que lo mismo ha sucedido con el Sumaque, que es, digamos, ese primer asomo a la Venezuela petrolera. Entonces, nada, esa era una pregunta que tenía como para cerrar. Nada, Miguel, de hecho, tiene una cosa sobre el Sumaque. Entonces... Claro, Tomás conoce ese trabajo, lo leí por allá. El Sumaque es más tremendo todavía porque hay todo un equívoco con la fecha. La fecha oficial es 31 de julio y resulta que la fecha real es el 15 de abril, ¿no? Cuando el Sumaque empieza a producir 250 barriles de petróleo relativamente liviano, ¿no? Y entonces trasladaron la fecha de manera arbitraria al 31 de julio, ¿no? Y hay un conjunto de documentación que va desde Ralph Arnold hasta Miguel Tinker Sala y un documento del año 52, el primer Congreso de Petróleo que se hizo en Venezuela, donde se ratifica que el Sumaque empezó a fluir petróleo el 15 de abril de 1914 y yo tengo la ficha del pozo. Es decir, que de manera sorprendente la conseguí, una venta de libros viejos, una vieja edición de la revista El Farol,
que toda la portada, el diseño es la ficha del Pozo Sumaque, y ahí están los datos sin lugar a dudas. Entonces, lo trágico del Sumaque es que le cambiaron no solamente la fecha de nacimiento, sino que celebraron los 50 y los 100 años del Sumaque en una fecha equivocada, no rectificaron nunca. Sí, bueno, nada, después de este recorrido, voy a retomar lo que dice, lo que nos dijo Miguel Ángel, lo ontológico que es el petróleo para Venezuela, petróleo de vida o muerte, ya que estamos hablando del libro del petróleo, aquella compilación de ensayos de Uslar Pietri, de cuando él discutió todo esto de la ley de hidrocarburos en el 66, después su campaña electoral y su ruptura, pero el gobierno de Leoni en aquel momento por la ley de hidrocarburos, entre otras cosas. Es de vida o muerte, es ontológico, es algo que está en la savia de la vida venezolana de los últimos 100 años y tal vez más. Es que el chorro del Sumaque, no, que el chorro de del Barroso se proyecta. Hay otro ensayo, este chorro que atraviesa el siglo, como lo llamó Baptista. Se proyectan tantas cosas y que y como se manifiesta en una nueva industria, un nuevo empresariado, en una nueva cultura. Lo que Maracaibo vivió como un verdadero terremoto político, económico, social y geológico en el año 22, lo va a ir viviendo en distintas réplicas y con distintas intensidades Venezuela. Si aquellos que se acercaron a este webinar, a este evento, o lo ven en diferido, si aquellos que lo hicieron sin saber qué es el Sumaque o de qué iba el Sumaque en un primer momento, el Sumaque del Barroso, espero que ahora, después de 1 hora y media, tenga una idea más clara de todo lo que representa, de todo lo que representó en su momento y sigue representando para nosotros y representará en nuestro porvenir. Nada, muchísimas gracias, Analítica, muchísimas gracias a Marcus desde allá de Texas, desde Maracaibo, a Miguel Ángel, Texas y Maracaibo, 2 lugares de la geografía petrolera, y Lorena de acá desde Caracas. Emilio, te dejo la palabra entonces. Bueno, quiero primero agradecerles a ustedes un extraordinario e interesantísimo foro, fundamental para entender lo que fue el origen de la Venezuela moderna, que es esto lo que estábamos hablando. Quedé con las ganas de la última conversación de ver si más adelante hacemos uno que podríamos llamar Sembrar el petróleo y cómo construir la Venezuela postpetrolera. Esa puede ser una mezcla de historiadores con otras, con economistas, con lo que sea. Estoy pensando en un conversatorio que hablaré contigo y veremos cuándo lo podemos hacer, porque creo que hay que seguir explicando esto. Hoy creo que hemos cubierto bastante de esa actividad y sobre todo hemos desmistificado lo que fue la presencia de las empresas extranjeras. Tuvimos la nacionalización, pero hubo un progreso evidente, fundamental, y de una clase dirigente que se formó allí, que fue la que pudo llevar arriba a la segunda posición en el mundo de cuando existe PDVSA. PDVSA, hay que recordar que llegó a ser en un momento dado la número 2 de las empresas petroleras del mundo. Entonces, todo eso es una historia que tenemos que conocer bien. Vamos a seguirlo trabajando, ya veremos cómo. En todo caso, bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acá. A mí me queda, para cerrar esto, hablar del próximo evento, que va a ser el miércoles 8 de febrero, en la serie de entrevistas que venimos haciendo, vinculado en un cierto sentido con las futuras elecciones que habrá en Venezuela, con las primarias y con las personas fundamentales que han tenido importancia en diferentes etapas de nuestra historia. Voy a entrevistar el día 8 de febrero a las 5 a Ramón Guillermo Aveledo, que se hará una entrevista, y la semana siguiente, el mismo miércoles, la semana siguiente, entrevistaré a María Corina Machado. Bueno, los invito entonces a seguir en contacto con nosotros. Dentro de unos instantes le mandaré el link a la grabación de este interesantísimo foro, que estará permanentemente en el canal Analítica TV en YouTube. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias a todos, y seguiremos hablando. Y a lo mejor algunas cosas más inventaremos juntos. Gracias. 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 Bueno.
Hoy les recuerdo que el papel literario reeditó el ensayo sobre el Barroso. Nelson Rivera hizo una nota sobre el webinar y está hoy reeditado en el papel literario del Nacional. Magnífico, magnífico. Bueno, señores, hasta la vista y les agradezco haber hecho un interesante, ameno e instructivo foro. Hasta luego. Gracias. Chao.